Saludos. Quien les habla, Felipe Canepa, siervo de nuestro Señor Jesucristo por la misericordia y la gracia de Él. Quiero traer esta enseñanza que vendría a ser la segunda. Hace bastante tiempo hicimos una que llamamos hablar en lenguas de acuerdo a las Escrituras. Yo creo que esta sería la segunda parte. También estuve pensando llamarla derribando argumentos, el hablar en lenguas, pero simplemente le hemos titulado hablar nuevas lenguas. Aunque les confieso que estaba tentado a ponerle el nombre Rambo saca la bazooka. No es broma, porque Rambo saca la bazooka lo he escuchado muchas veces de diferentes ministros, pastores, en un tono de burla, en un tono de ignorancia, y verdaderamente el Señor me ha llevado a el entendimiento de sus escrituras para enseñar este tema. No es algo que me he inventado, no estoy haciendo una eisegesis, o sea, querer decir lo que no dice las escrituras, sino interpretarlas de acuerdo a mi propia opinión. Así que vamos a empezar y quiero rápidamente sacar de esto de una vez estas palabras que están viendo acá. La palabra glosa o lenguas es la que el Señor usó cuando Él dijo: estas señales seguirán los que creen, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Entonces esa palabra lenguas es glosa, que es la palabra que más se usa cuando se habla de este tema en el Nuevo Testamento. Ejemplo, en el libro de los Hechos, que comenzaron a hablar nuevas lenguas, que hay diferentes dones y alguno tiene don de lenguas. Y muchas de esas palabras, lenguas, se identifica con esta palabra glosa, que significa simplemente lengua, literalmente la lengua, y también idioma, lenguaje y lengua. Entonces, quiero también recalcar que hay una palabra que se llama dialecto, que está en Hechos capítulo 2:8, cuando la gente que escuchaba hablar a los discípulos en el día de Pentecostés, ellos decían cómo nosotros les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Si bien es cierto, se escribe así en Hechos 2:8, pero esa palabra es dialecto. Luego en Primera de Corintios, por ejemplo, capítulo 14, donde dice tantas clases de idiomas, en versículo 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Tantas clases de idiomas. Entonces, si bien es cierto, glosa también significa idiomas, pero en 1 Corintios 14:10, esa parte, idiomas, se traduce como fones, que significa voces, ruido, sonido. Entonces, después de decir esto, vamos a empezar. Entonces, para empezar, la palabra lengua desconocida, porque cuando nosotros vemos en las Escrituras, constantemente la Biblia habla de lengua desconocida. Ejemplo, en 1 Corintios 14:4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Acá hay otra palabra en el versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Así que, y hay varias partes donde aparece esa palabra lengua extraña o lengua desconocida, ¿no? Entonces, esa palabra desconocida, extraña, simplemente
no fue puesta o no figuraba en los manuscritos originales. Quiero encontrar una palabra más donde diga lengua desconocida, a ver si lo encuentro. Veo desconocida. Ok, capítulo 14, verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida. Ok, aquí hay 3 versículos. 1 Corintios 14, 4, donde habla lengua extraña. Y luego la otra palabra que leímos se repite, lengua extraña. Y el versículo 14, si oro en lengua desconocida. Para empezar, esa palabra extraña y desconocida, en lengua desconocida o lengua extraña, para empezar, estas palabras nunca estuvieron en los manuscritos originales. Nunca. Entonces, ¿cómo debemos leer las escrituras si queremos ser más exactos? Deberíamos leer simplemente el que habla en lenguas, el que habla en glosa. Esa es la palabra lenguas, es la palabra glosa. Y esa es la que vamos a usar. Glosas, vamos a poner aquí lenguas. O glosa, vamos a poner aquí simplemente en singular. Ahora, si ustedes quieren pueden comprobar lo que estoy diciendo. O sea, esto es cuestión de dedicarse, comprobarlo por ustedes mismos y para que quede todo claro. Ok, entonces quiero leer Isaías 55, versículo 8, donde la palabra de Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea que imagínense la altura de los cielos con la tierra. Yo no sé la distancia, pero es inmensa. Y dice la palabra de Dios, como esa altura, así son los pensamientos de Dios con nosotros. Son tan diferentes, son distintos, no son los mismos. ¿Por qué menciono Isaías capítulo 55, versos 8 y 9? ¿Por qué menciono esto? Porque es importante que sepamos eso. Porque si no, vamos a creer que nuestra lógica y nuestro razonamiento y nuestra teología, vamos a pensar que estamos correctos en nuestro pensar si no nos sujetamos a las Escrituras, sabiendo eso, de que los pensamientos de Dios son diferentes. Y en la enseñanza se van a dar cuenta por qué digo esto. Ahora, en esta introducción que estoy haciendo, quiero traer a la memoria que todo este tema de lo espiritual, de las lenguas, de los carismas, no es una cosa de hoy. Aquí habían 5 solas, las 5 solas de la Reforma protestante. Una, solo Cristo. 2, solo Escritura. 3, solo fe. 4, sola gracia. Y 5, solo
a Dios la gloria. Ok, aunque no lo crean, desde 500 y pico de años, cuando vino Martín Lutero con la Reforma, hasta el día de hoy las iglesias evangélicas como la Bautista Fundamentalista, para ellos esta es la regla número 1. Aquí es lo que dicen: solo Christos, solus Christos, solo Escritura, sola fide, sola gratia y soli Deo gloria. Dicho en latín: solo Cristo, solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo a Dios la gloria. O sea, y con eso se ha vivido por 500 años. Ahora, yo no estoy de acuerdo absolutamente con todo un 100%. ¿Qué significa solo Cristo? Que yo sepa, Cristo es el ungido. Hay muchos Cristos. Solo la Escritura. Sí, estamos de acuerdo que la palabra de Dios es nuestra base fundamental, pero la gente ha dejado el Espíritu Santo. Porque si solamente fuera Escritura, Anás y Caifás, Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol, pues serían los que tendrían la verdad. Aquí no está para nada el Espíritu Santo. Aquí. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Pero suena bonito. Las 5 solas: solo Cristo, solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo a Dios la gloria. Suena bien. Pero hemos visto que solo fe tiene muchos problemas. Solamente esto ya tiene muchos problemas. Solo fe. Si bien es cierto, como dije la otra vez, nosotros no hemos hecho nada para obtener la salvación que la ganó Dios por sí mismo. Él hizo todo por nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer mucho para mantener esa salvación. Y hay un problema con solo fe y solo gracia. Solo a Dios la gloria. Estamos totalmente de acuerdo. O sea, no quiero minimizar, ni he venido a criticar a las 5 solas de la Reforma, pero para que tengamos una idea, porque hasta el día de hoy la gente se asusta de esto. Y es porque muchos han sido traumatizados. Como les repito, yo iba a poner esto literalmente: Rambo saca la bazooka, ¿no? A modo de una broma sarcástica, porque a veces hay que usar un poco el sarcasmo. Algunos creen que eso no es bueno. Pues pregúntenle a los profetas y al mismo Señor Jesús también, cuando hablaba de esa manera algunas veces. Entonces, la gente, estoy en la introducción, hay gente que ha sido traumatizada, hay gente que ha sido dañada psicológicamente con malas experiencias. Y es verdad, como dicen algunos, que los musulmanes hablan en lenguas, los krishnas hablan en lenguas, los satánicos, los chamanes, los espiritistas hablan en lenguas. Eso es verdad. Pero por esa razón nosotros no vamos a permitir que se nos robe la bendición de lo que el Señor dejó. Entonces hay muchos que hablan y se guían de la sola Escritura y dicen que no, tenemos la palabra profética más segura, y como está escrito en 1 de Pedro, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Entonces se usan las Escrituras, como dice, tenemos la palabra profética más segura, en 2 de Pedro capítulo 1, 19 y 20, donde dice que ninguna profecía de las Escrituras fue de privada interpretación o de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo
y las tenemos como una profecía segura. Voy a leerlo. Segunda de Pedro. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Estamos leyendo en 2 de Pedro capítulo 1, 19, la cual bien hacéis en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hay una diferencia entre las Escrituras y el hablar. El apóstol Pablo dijo, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, hay que diferenciar entre las Escrituras, que la Biblia las llama escrituras que muchas veces las citó el Señor, es grafos. Grafos. Es muy diferente al hablar. Entonces, no es grafo, es grafé. Grafé. ¿Qué es la palabra para el que la quiera buscar? 11:24. Y está en Lucas, cuando por ejemplo el Señor resucita y los discípulos camino de Emaús, ellos dicen, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y mientras nos abría las escrituras. Esa palabra escrituras es la palabra grafé, que significa un escrito sobre rollos. O sea, vamos a decir esto, es algo físico, esto en este caso es papel, no es papiro ni rollos, pero grafé es escritura, es algo que está escrito sobre un material, sobre rollos en este caso, grafé. Entonces hay una diferencia entre la escritura, que fue inspirada por el Espíritu Santo, nos guiamos por ella, es la palabra profética más segura, pero no podemos menospreciar el Espíritu de Dios con que Él mismo inspiró a los hombres de Dios. Y para poder interpretarla, las necesitamos. Dice, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:16, toda la grafé, o sea, toda la escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre esté preparado para toda buena obra. O sea que la escritura, nos basamos en las escrituras. Ahora, en Joel capítulo, creo que el capítulo 3, que lo menciona Hechos capítulo 2, donde los apóstoles dijeron, esto fue lo que dijo el profeta, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu y profetizarán. O sea, ¿por qué estoy hablando esto? Porque la escritura es una cosa y es diferente a profetizar, es muy diferente. Y en griego es profeteía, que es profecía. Profecía. Diferente. Entonces, la gente que se jacta y dice, no, nosotros ahora ya no hablamos en lenguas porque antes Dios, cuando creó a Adán, hablaba un solo lenguaje y después vino la confusión, Babel y todo eso se malogró todo, la gente se fue, 70 idiomas y de ahí hasta el día de hoy hay miles de dialectos e idiomas. Fue una confusión. Lo que Dios quiere, como dice la escritura, que hablemos todos una misma cosa. ¡Wow! Entonces la gente usa las escrituras, sí. Hay una parte en la Biblia que dice que hablemos todos una misma cosa. En 1 Corintios me parece que está, capítulo 1, dice, verso 10, os ruego pues hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Ya ves, ahí está. Tenemos que hablar solamente una cosa. Y dicen que el grafé, las escrituras, la palabra de Dios. Entonces, y menosprecian lo que dijo el profeta Joel acerca de que los hijos y las hijas de Dios, los siervos y las siervas de Dios iban a profetizar, que es hablar. En el libro de los Hechos, capítulo 2, la gente se maravillaba porque decían que hablaban las maravillas de Dios. O sea, estaban profetizando. Si bien es cierto, estaban hablando en glosa humana. ¿Por qué glosa humana? Porque la gente de diferentes regiones y naciones que estaban allí en el día de Pentecostés, de todas las regiones, de Europa, de Asia, del Medio Oriente, todo ese lado, podían entender lo que hablaban en Hechos capítulo 2. Estaban hablando lenguas humanas, pero que las hablaron de una manera milagrosa, sobrenatural, y la gente les entendía. Y ya vamos a ver que hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas. Las lenguas humanas la entienden los hombres, pues no todos. Lógicamente, los chinos no entienden ruso, pero son humanas. Pero hay lenguas angélicas o glosa que cuando las habla la gente que tiene por guianza del Espíritu Santo, que les da la inspiración y la guía, y el hablar y el fluir en esa lengua, en esa glosa, dice la palabra de Dios, según el Espíritu le daba que hablasen. Entonces, hay lenguas humanas, repito, que la entienden los hombres, como dice la Biblia en Corintios, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Entonces alguien como que hace una eisegesis y dice, no, lo que significa eso, que sí, el que habla en lengua, pues nadie le entiende. O sea, el que habla en chino, porque para algunos creen que las glosas, pues ya no existen más. O si existen, son las que tienen los hombres como un don, como un favor que Dios les da, que les da la habilidad para hablar idiomas. O sea, hablan chino, hablan ruso, hablan mandarín, hablan francés. O sea, tienen la capacidad, son gente que tiene ese don. O sea, esa es la interpretación que muchos dan. Y estamos aquí para derribar esos argumentos y ver en la palabra de Dios exactamente de qué se trata. Entonces vamos a ir por partes. Vamos a terminar esta parte donde quiero aclarar. La escritura del grafé es una cosa y la palabra profecía, cuando se habla las maravillas de Dios, sí. O sea, se puede citar esta escritura, pero la profecía es lo que se habla. Entonces, ejemplo. Ya di el ejemplo de Joel, en el libro de Joel y en el libro de los Hechos. Capítulo 2. Voy a dar otro ejemplo. En Hechos capítulo 21, no me acuerdo qué versículo está, el versículo 9, dice que Felipe, el evangelista, tenía 4 hijas, mujeres, que profetizaban. O sea, profetizaban. Y no solamente ellas, vamos a ver el libro de los Hechos de una vez, porque esto es importante. Hechos capítulo 21, verso 9. Tenía 4 hijas, porque había venido pues Pablo, se fueron a Cesarea, entrando de casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces cuando la gente dice, no queremos profecía, no queremos visiones, no queremos sueños, a pesar de que está escrito que vuestros hijos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Dónde está eso? En Joel y en el libro de los Hechos. O sea, a pesar de eso, niegan eso, no queremos profecía, no queremos lenguas. Y yo los entiendo, o sea, no los estoy condenando ni juzgando, yo los comprendo, han sido traumatizados,
han sido psicológicamente traumatizados por experiencias negativas. Y sí, en el mundo espiritual, en la dimensión espiritual, en el éter, allá en las regiones celestes, donde se mueven principados, potestades, dominios, tronos, como dice la palabra, tronos, arcontes, dunamis, exousias. O sea, se mueve tanto, como dice la palabra de Dios. Dios creó todas las cosas. No me quiero desviar de ahí, pero solamente para que tengan una idea. En Él, dice, fueron creadas todas las cosas. Estoy leyendo Colosenses 1, 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, hay cosas que no podemos ver, no que no existen. No podemos ver, no las vemos, no las entendemos. Serán tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, cuando estamos hablando de tronos, arches, principados, estamos hablando de potestades, exousias y dominios, curiotes. O sea, existen ángeles, arcángeles, querubines, o sea, una serie de ángeles, principados y potestades de toda clase. Y créanme, como dice la Escritura, todos tienen un lenguaje, o sea, todos pueden hablar y comunicarse. Estábamos aquí en Hechos capítulo 21, donde Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. ¿Y por qué estoy haciendo esta introducción tan larga? Porque hay una diferencia entre escritura y palabra profetizada o palabra profética o lenguas por el Espíritu Santo. Las dos son importantes, no se puede menospreciar. Los discípulos profetizaban. ¿Dónde hay esa escritura? Hechos 21, hallados ciertos discípulos. ¿Dónde está eso? Hechos 21:4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. O sea, ellos estaban profetizando por el Espíritu. Las 4 hijas doncellas de Felipe profetizaban. Tercer testimonio, en el verso 10, vino a Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué es esto? Pues era un hombre profeta que estaba dando una profecía. O sea, entonces la gente hoy día dice: no, nos guiamos por la Escritura. O sea que, en otras palabras, no hay profecía para ellos. No hay profecía, no hay apóstoles, no hay profetas, no hay evangelistas, o pastores sí hay. Entonces toman las escrituras como les conviene, a su conveniencia, a su entendimiento. No, así no es. O sea, cuando nosotros tomamos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, toda la escritura. Entonces, si tú no entiendes algo, pues no enseñes de eso, si no entiendes. Busca al Señor con humildad y Él te puede revelar. Entonces, algunos piensan que las lenguas que se hablan ahora no son de Dios, que eso no es de Dios. Entonces, vamos a empezar. Y la parte más importante que he estado escuchando es que en el libro de los Hechos, en el libro de Corintios, dicen que las lenguas ya no se usan porque se usaron al principio y era para señal para los creyentes, para los incrédulos, Eso está en 1 Corintios capítulo 14, verso 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea que esa es la teoría que tienen algunos. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios.
Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a empezar enseñando aquí que cuando leemos, y esto lo habrán escuchado y leído muchísimas veces, en Hechos capítulo 2, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, no lo voy a leer todo, ya ustedes conocen la historia. En el libro de los Hechos, ahí en el versículo 38, dice: recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, en Hechos capítulo 2, verso 38, cuando Pedro empieza a predicar, les dice: arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está. El don del Espíritu Santo. Entonces, la gente que no, pues que ignora, hablan del don de lenguas. Y sí, hay un don de lenguas, pero cuando la Biblia habla en Hechos, el día de Pentecostés, la palabra don es la palabra griega dorea, que es un regalo. Y hay varias partes donde aparece esta palabra. Cuando cae el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y empezaron a profetizar y etcétera. Y luego pasó una experiencia parecida en el libro, ahí mismo, en el capítulo 10, en la casa de Cornelio, los gentiles, que por primera vez, en el versículo 10, capítulo 10, verso 45, dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el dorea del Espíritu Santo. El dorea. Esta palabra dorea es la número 1131. Don, en el capítulo 2 de Hechos, capítulo 2, dorea. Capítulo 10, lo mismo, dorea. Ahora, cuando la Biblia habla de los dones de lenguas, los dones de sanidades, etcétera, usa otra palabra. Y voy a dar solamente unos cuantos ejemplos, porque hay en muchos lugares, pero vamos a dar unos cuantos testimonios. Y usa otra palabra, que es la palabra 1431, que es la palabra carisma. Y como ustedes saben, carisma no se escribe igual que dorea, ni se pronuncia igual. Carisma es una cosa y dorea es otra cosa. Se escribe diferente y suena diferente. Entonces esta palabra carismas, es la... acá lo escribí mal. Esta es la 1431 y la palabra carisma es la 5486. ¿Y eso dónde está? Eso está en Primera de Corintios. Solamente vamos a poner unos cuantos versículos. Está en el versículo 4, está en el versículo 9, está en el versículo 30 y está en el versículo 31. 1, 2, 3, 4 testimonios. ¿Dónde está esa palabra? Está en otros lugares, pero vamos a aprovechar el tiempo. Versículo 4 dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Esa palabra, hay diversidad de dones, es carisma. Entonces, esta palabra carisma también significa don o dones. Entonces, no confundamos.
dones, que también se escribe así. Versículo 9, lo mismo. A otro fe por el mismo Espíritu, hablando de los dones del Espíritu Santo. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. O sea, lo mismo. Dones es la palabra, en versículo 9, carisma. Diferente a dorea. Otro versículo, verso 30. Tienen todos dones de sanidades, hablan todos lenguas. Ahí también la palabra dones es carismas. 31. Procurad pues los carismas mejores. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de los dones de lenguas, don de lenguas, está hablando de carismas, que significa don. ¿Qué es carisma? Es un gift gratuito, es un obsequio, vamos a decirlo como lo escribí acá, buscando en la concordancia. Es un favor, es un don gratuito. Es un don gratuito. Es un favor de gracia. O sea, el dorea es un regalo. Es un regalo. Sí, son parecidos, tienen una relación, pero por alguna razón, pues eligieron una palabra que suena y se escribe diferente a la otra. Ahora, por eso es que leí Isaías capítulo 55, porque los pensamientos de Dios son muy diferentes y Él piensa diferente a nosotros. No piensa de la misma manera que nosotros. Entonces, en 1 Corintios capítulo 12, verso 4, dice, hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de repartimientos, pero la diaconía o los ministerios son diferentes, pero el Señor Jesucristo es el mismo. Y hay diferentes repartimientos de energemas o de operaciones, pero Dios que hace todo, pues es el mismo. Entonces, hay lenguas humanas, en Hechos capítulo 2, y hay lenguas angélicas. Todas tienen su propio significado. Vamos a ver eso en 1 Corintios capítulo 14, verso 10, hablando de las lenguas, porque si vamos al capítulo 12, de Corintios, 1 Corintios, luego está el capítulo 13 y luego está el capítulo 14, vamos a ver que el capítulo 12 y el capítulo 13 hablan de lo mismo, de los dones, y hablan mucho de las lenguas. Pero el capítulo 13 hay una conexión donde dice el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, vamos a dejar en paréntesis este versículo de 1 Corintios 13. Es importantísimo ese versículo. Pero vamos a leer esa parte donde que hay lenguas, y todas las lenguas, tanto las humanas como las angélicas, todas tienen un significado, como vamos a ver en el versículo 10 de 1 Corintios 14. Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. O sea, en otras palabras, cuando uno habla, dice la palabra de Dios, si la trompeta no diera un sonido exacto, ¿quién se va a preparar para la guerra? O sea que hasta los sonidos tienen su significado y tienen un propósito. Entonces, para que vean y tengan presente ese versículo de Isaías 55, los pensamientos de Dios no son los nuestros. Hay gente que cree que porque una persona empieza a hablar en lenguas, así como un tartamudo, y empieza a tartamudear, empieza a gemir y dice 2, 3, 4 palabras que suenan de una manera,
y la repiten, entonces se burlan y dicen que eso no es nada, no significa nada. Entonces, son personas que verdaderamente no han llegado a entender ni someterse con humildad a la palabra de Dios. Los pensamientos de Dios son muy diferentes y vamos a probar por las Escrituras cómo que se da esos casos en algunas veces en las Escrituras acerca de palabras que una sola palabra pues dicen siete palabras diferentes o todo un mensaje o toda una oración con una sola palabra. Vamos a enseñarlo por las Escrituras. Entonces aquí lo que estamos estableciendo entonces es que cada palabra, cada idioma, cada lengua tiene un significado. Entonces, 1 Corintios, capítulo 13, verso 1. Si yo hablase lenguas humanas o glosa, vamos a escribirlo como se escribe en el glosa humana, glosas humanas y angélicas. Si yo hablase, ahora quiero que sepan que Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, conforme a las Escrituras, porque era ciudadano romano y los ciudadanos romanos hablaban latín. O sea, Pablo hablaba, vamos a ver, latín, el idioma de los romanos. De acuerdo a las Escrituras, cuando el Señor le habló en hebreo, él era hebreo de hebreos, hablaba hebreo y también hablaba y predicaba, escribía en griego. Probablemente con Poncio Pilato habló en latín o en griego quizás. Hay partes en las Escrituras donde levantó la mano, hizo silencio y empezó a hablar en hebreo. Entonces todo el mundo se cayó y prestaron atención porque les estaba hablando en hebreo. Quizás hablaba arameo, no lo sé, pero bíblicamente puedo establecer que él hablaba 3 idiomas, 3 glosas. Entonces cuando Pablo dice, si yo hablase glosas humanas y angélicas, o sea, y sí, suponiendo que yo hablase lenguas humanas, entonces la gente cree que lo que Pablo está diciendo es que pues se refería a lo que él sabía hablar, porque pues Dios le dio la habilidad de tener esas lenguas. No, hermanos. La Biblia dice lo que dice y no la podemos alterar, no podemos quitar lo que dice. Tenemos que hacer una exégesis conforme a las Escrituras. Lo que está diciendo es que él hablaba, o él estaba suponiendo, ¿cómo lo escribí por acá yo aquí? Aquí escribí algo importante. Bueno, que el Señor me guíe con su Espíritu Santo entonces. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, cuando Pablo dijo eso, no estaba asumiendo algo que no existe, sino que estaba diciendo una verdad, pero no estaba hablando de lenguas humanas naturales que él había aprendido pues en su país, en su ciudad, o sea, su lengua natal. Estaba hablando de lo que pasó en el día de Pentecostés, cuando la gente habló glosa y eran dialectos que la gente lo entendía, eran idiomas reales de gente de un linaje de tribus que ellos podían entender. Entonces él está diciendo acá, si yo hablase
glosas o lenguas humanas aprendidas sobrenaturalmente y milagrosamente como en el día de Pentecostés. Y si yo hablase glosas y lenguas angélicas, las cuales nadie entiende, sino solo Dios, y dice, y no tengo amor, soy como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. En otras palabras, hago puro ruido, no tengo sustancia, no sirve para nada. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de que hay lenguas humanas y angélicas, está hablando aparte de la lengua natal. Tampoco es una hipérbole, como dicen algunos, que están haciendo una suposición. No, las suposiciones no. Esto no es una suposición. Esta es una comparación o para saber la prioridad de lo más importante. En este caso, ¿cuál es la prioridad? Lo que Pablo quería exaltar o priorizar es el amor. Y entonces cuando dice, si yo hablase, está hablando con real, que hay lenguas humanas aprendidas sobrenaturalmente, es real. Hay lenguas angélicas, es real. El versículo 2, si tuviese profecía, eso es real. Y entendiese todos los misterios, hay misterios, eso es real. Toda gnosis o toda ciencia, eso es real. Si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, la fe también es real. O sea que aquí el sacrificarse, repartir todos los bienes para dar de comer a los pobres, eso es posible y es real. Y si se puede uno sacrificar y hasta morir, eso es real. O sea, Pablo lo que dio acá son verdades, pero lo que estaba enfatizando es la prioridad. De nada me sirve todo eso de hablar lenguas, de tener fe, de conocer mucho, de saber mucho, de sacrificarme en todo, pero si no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. O sea, lo que está haciendo Pablo es simplemente poniendo prioridad, pero no está anulando, como haciendo una suposición. Si yo hablase, él no está diciendo si yo fuera un elefante que vuela. O sea, eso es una falsedad, eso no existe. Él está hablando cosas reales. Si yo hablase, él está priorizando. Si yo hago esto y sé esto, pero no tengo amor. Pero hay gente que lo que hace es anular este versículo como poniéndolo como que una suposición. No, eso no es una suposición, eso es real. La palabra de Dios no puede mentir. Toda la escritura de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y no puede mentir. Dios no puede mentir, para dar un ejemplo. Entonces, las lenguas angélicas tienen su propio significado, como lo leímos allí en 1 Corintios capítulo 14, verso 10, y en Colosenses capítulo 1, 16 leímos también que por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. O sea, como lo dijimos, sean tronos, curiotes, arches y exousias. Ahora, los idiomas o las glosas, como algunos se burlan con Rambo saca la bazuca y se burlan bla bla bla, japapá. O sea, ellos creen que porque la gente habla de esa manera, eso no es de Dios. Y repito, sí es cierto que los espiritistas, los hechiceros, los chamanes hablan en lenguas también. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que hay tronos, curiotes, arches, dunamis, potestades, ángeles, huestes de maldad en las regiones celestes también. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que todos esos ángeles, que todas esas criaturas angelicales del reino de Dios y del reino de las tinieblas tienen un lenguaje, como dice en 1 Corintios. Todo tiene un significado, aún en el mundo, tantos idiomas hay en el mundo, y esa parte de idiomas es la palabra fone, que significa voces, ruido, voz, sonido, y ninguno de ellos carece de significado. O sea, quiere decir que un ruido, un sonido, tiene un significado. Entonces, vamos a ver
que los ángeles son neumas, como dice la palabra de Dios en Hebreos 1:14. Quiero avanzar rápido, que son espíritus ministradores en favor de los herederos de salvación. O sea que los ángeles nos ayudan en nuestra debilidad. Los ángeles se comunican y tienen idiomas diferentes. Vamos a ver por las escrituras que los ángeles nos sirven. Ya leímos Hebreos 1:14 o mencionamos Hebreos 1:14, que ellos están puestos para servir a los herederos de la salvación, que somos nosotros. Entonces, en Marcos capítulo 1, verso 13, ahí vemos que los ángeles venían y le servían al Señor Jesucristo. Bien rápido voy a leer Marcos 1, verso 14. Dice después, verso 13, y estuvo allí en el desierto 40 días y 40 noches, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Eso también está en Mateo capítulo 4, verso 11. Y cuando el Señor estaba en Getsemaní, y este es un entendimiento que me dio el Señor ahora en la madrugada, esto después de 40 y pico de años, el Señor me entregó esta perla, diría yo, en Lucas capítulo 42. Esta es una perla preciosa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta enseñanza. Perdón, Lucas capítulo 22, verso 40 al 43. Entonces, esta es una perla preciosa porque yo mismo no entendía. O sea, cuando tenía 20 y pico de años, hablé en lenguas por primera vez en una iglesia pentecostal ahí en Australia. No entendía lo que hablaba, pero lo único que sí estaba completamente seguro hasta el día de hoy, que después de hacerlo, después de hablar, crecía en la sabiduría, en la gracia, crecía en el conocimiento de Dios, tenía una paz que sobrepasa todo entendimiento, tenía un gozo, tenía una tranquilidad, estaba más enamorado de Dios. O sea, eso me producía el hablar en lenguas, una lengua que no entendía. Pasado 40 y pico de años, y el Señor me da un entendimiento, o sea, eso que no entendemos, pero la palabra dice que todo tiene su significado. Aún las lenguas y los idiomas que se hablan en el mundo no carecen de significado. Cada sonido, cada voz, cada ruido, todo tiene un significado. Entonces, quiere decir que los ángeles, lenguas angélicas, si bien es cierto, no son humanas, o sea, no son chino, ruso, hebreo, francés, mandarín, ok, no español, inglés, no son humanas, ok, pero hay angélicas. Y esas están en esa categoría de las huestes allá en los lugares celestiales. ¿Y por qué menciono esto? Porque estoy diciendo que los ángeles se han puesto para ayudarnos. ¿En qué momento? Vamos a verlo ahora por las escrituras cuando estamos orando. Y en Getsemaní, el capítulo 22, el verso 40, ¿qué dice? Dice el 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. O sea, los discípulos estaban orando. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Era momento de oración, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. O sea, el ángel de Dios, los ángeles, estos seres angelicales vienen a servir. Y el mejor momento que vienen pareciera que es en la oración. Entonces, vamos a ver eso aquí. Entonces voy a hacer un resumen de lo que hablé hasta ahora. Bueno, lo que dijo Pablo, si yo hablase lenguas humanas, aparte de mi lengua natal, ¿qué mérito tendría? Porque Pablo hablaba, como dije yo, hebreo, griego y latín. No es una hipérbole para suponer, y dije no, porque no hay elefantes que vuelan,
no está haciendo esa clase de suposiciones, sino es un ejemplo de prioridad e importancia. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo hablaba de hablar nuevas lenguas de una manera milagrosa, sin necesidad de haberlas estudiado. Lo que pasó en el día de Pentecostés, los oían que hablaban su propio idioma, su propia lengua, su propio dialecto. Esa es la palabra dialecto, cuando dice los oímos hablar en nuestra propia lengua, dialecto. Entonces vamos a ver en 1 Corintios capítulo 12 y verso 10 que hay diversos géneros. 12:10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros. Esa palabra géneros es la palabra 1085, que es genos. Diversos genos. ¿Qué es genos? Linaje, familia, nación, descendencia. Está hablando también de clase. De ahí viene la palabra gen o genética. Entonces está hablando de eso. Está hablando de un género, una naturaleza. Tiene que ver con naturaleza, tiene que ver con una clase. O sea que si hay naturalezas diferentes, o sea, genos o naturaleza, o clase, género, está hablando que hay género humano y hay género angelical. Hay diferentes géneros de lenguas. No solamente son nuevas. El Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16 dijo: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas glosas. Pero aquí estamos viendo que no solamente son nuevas glosas, sino que son diferentes nuevas géneros de glosas. O sea, géneros, clases, naturaleza, diferente sustancia. Entonces, el propósito de las lenguas habladas sobrenaturalmente son por señal a los incrédulos. Eso está claro. Estamos hablando de las glosas humanas habladas milagrosamente. O sea, en otras palabras, imagínense que yo llego a la China, y créanme, chino no sé absolutamente nada. Creo que lo único que sé decir chino es gracias. Creo que es chei chei, algo así. Creo que hasta eso me olvidé. De chino no sé absolutamente nada. Imagínense que yo llego por asuntos X, llego a China y estoy perdido en el espacio, no conozco nada, a nadie, no hablo nada, y de repente oro, y así instantáneamente empiezo a hablar chino, un perfecto mandarín, con todos los chinos me contestan y me hablan, y los chinos contentos ni saben que, pues, ¿dónde lo aprendí? Entonces, eso es una glosa humana del tipo que se habló en el día en Pentecostés. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 14 que el propósito de esas lenguas, dice, son para señal no a los creyentes sino a los incrédulos. Así que, y las lenguas angelicales son para hablar con Dios. Las lenguas angelicales no hablan a los hombres sino hablan a Dios. ¿Dónde está eso? Versículo 2 del capítulo 14. Después de decir, procuren, anhelen los carismas espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces un sábelo todo dijo, no, lo que eso significa es que lógicamente cuando uno habla en lenguas, por ejemplo en chino o en ruso, pues estamos acá
hablando español todos, pues nadie le va a entender. Entonces está bien, él puede seguir hablando en chino o en ruso. Nadie le entiende. Aquí en la iglesia nadie le entiende aquí, porque nadie habla chino, nadie habla ruso. Pues el único que le entiende es Dios. Pues esa es una interpretación bien forzada. Es una eisegesis totalmente deshonesta, porque acá dice, y la palabra no puede mentir, que el que habla en glosas no habla a los hombres, sino a Dios. Está hablando de las lenguas angelicales, porque hay humanas. Es así, la entienden los hombres. Y que si no hay ningún chino que pueda hablar chino, entonces la palabra de Dios, ¿por qué dice? Entonces ore para interpretarla. O sea que si es posible interpretarla, entonces pues también puede hablar a los hombres. Entonces la Biblia dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues está hablando misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, ya dijimos que extraña, eso no estaba escrito en el original, en los manuscritos originales. El que habla en lengua, a sí mismo se edifica. Y ahora vamos a ver, vamos a terminar esta enseñanza enfatizando pues específicamente el orar en glosas, en orar en lenguas, cuál es el propósito y cómo se hace. Entonces, cuando la palabra dice lo que dice, que no habla, que habla lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues, ¿qué pasa si uno tiene el carisma de interpretar? Entonces sí habla a los hombres. Dios no se puede contradecir en su palabra. Hay diferentes géneros, naturaleza, humana y angélica. Entonces, vamos aquí a concentrarnos ahora, porque esta es una enseñanza bien larga. Les invito a ver el video que lo hicimos ya hace un par de años, creo. Por lo menos tiene 2 años, donde dice el hablar en lenguas de acuerdo a las escrituras, se lo recomiendo. Este es un complemento. Yo me quiero concentrar ahora, ¿cuál es el propósito de hablar en lenguas? Hemos aprendido que todas las palabras tienen un significado, cada sonido tiene un significado, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a ver a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Donde, pues si leen todo, ahí habla de la armadura de Dios. Estar fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Y después de que estemos bien vestidos, permanecer firmes. ¿Y qué más? Y dice, orando. Después que estamos bien vestidos con toda la armadura, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, hablar nuevas lenguas, o lo que es, voy a hablar, orar en glosa. O orar en glosa o en lengua. Entonces hablamos Efesios capítulo 6, verso 18. ¿Qué dice? Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en el Espíritu. Orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en glosa? Es orar en el Espíritu. Primera de Corintios. Vamos a ver, capítulo 14. Vamos a leer versos 2, 3, 4, 5, 6. Y también lo mismo, 1 Corintios 14, vamos a leer versos 13, 14 y 15. Y vamos a ver el propósito.
Cuando leamos aquí vamos a ver que uno de los propósitos es para edificación. Para edificación. Otro propósito, para bendecir. Otro propósito, para agradecer. ¿Por qué orar en lenguas y por qué orar en el Espíritu? Para interceder por los santos. Para interceder por los santos. Entonces, en 1 Corintios capítulo 14 y verso 4, vamos a leer aquí. Vamos a quedarnos aquí en capítulo 14. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Número 1. Luego, verso 17. Porque tú a la verdad, hablando de las lenguas, porque tú a la verdad bien das gracias, ¿no? Para bendecir, para agradecer. El versículo 17. El versículo 17 para agradecer. Luego tenemos Judas capítulo 1, versos 19 y 20. Ya lo estuvimos enseñando eso la otra vez. Judas capítulo 1, que solo tiene un solo capítulo. Dice el verso 19 y 20. Dice, hablando de gente malvada, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Quiero que subrayen y unan cómo es que Dios, las Escrituras relacionan la unidad o la división con el espíritu o sin el espíritu. O sea, el no tener el Espíritu Santo causa división. Y vamos a ver que en el cuerpo de Cristo lo que nos une es el Espíritu Santo en todos los miembros, en el cuerpo cada uno, y nos une a través de los carismas o de los dones del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer esta parte que dice, hablando de estos hombres que causan división, ¿quiénes son? Los psúquicos, los sensuales que no tienen el Espíritu. O sea, ¿quiénes son los psúquicos? Los sensuales, no quiero escribirlo acá, pero es psúquicos, es la 5591, que van tras sus instintos naturales o animales, son mundanos del alma, son carnales y pues crean celos, tienen celos, crean contiendas y disensiones. Eso está en 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 3. Esos son los psúquicos. Y miren lo que dice el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. O sea, estamos hablando de Judas 1:20. Este versículo para edificación, edificándoos. Entonces hemos visto varios testimonios por la palabra de Dios que el propósito de orar en lenguas es para edificación. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Orar en el Espíritu. Hechos capítulo 2, verso 4. El propósito de las lenguas, ya habíamos hablado de Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 10 cuando reciben el Dorea o el don del Espíritu Santo. Y eso es un regalo de Dios y ese regalo es una señal a los no creyentes, o sea, a los incrédulos. Y es una señal cuando uno habla en lenguas. Aquí estamos hablando de orar, pero también
cuando podemos profetizar, porque la palabra de Dios dice que ellos escuchaban en su propio idioma, en su propio dialecto, las maravillas de Dios. O sea, ellos estaban hablando la palabra de Dios en una manera profética. Entonces, ese es otro propósito de hablar lenguas. Estamos hablando del propósito. Entonces, ahora, para edificar ya lo dijimos. Y para mí la más importante es para edificar. Y quiero concentrarme. Y ya vimos que orar en el Espíritu, como está en Efesios, también en Judas 20, orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Es orar en glosas. Y para algunos no le ha quedado claro, vamos a ver aquí. 1 Corintios capítulo 14, verso 17, ya lo leímos. A ver. Dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. O sea, segundo testimonio, que cuando uno habla en otras lenguas, uno se edifica. Porque indirectamente es lo que está diciendo, porque tú a la verdad bien das gracias. ¿Por qué? Porque estás hablando en lenguas. ¿Dónde está eso? Vamos a leerlo todo aquí porque yo creo que es necesario leerlo porque hay gente que quizás nunca lo haya leído. 1 Corintios capítulo 14, hablando de las lenguas. Versículo 12, así también ustedes que anheláis dones o carismas espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua o en glosa, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas o en glosa, mi espíritu ora. O sea, esto está en 1 Corintios capítulo 14, verso 14. O sea, esto es irrefutable. O sea, si alguno que tenía dudas, pues 1 Corintios 14, 14 dice, si oro en lenguas, en glosa, mi espíritu ora. Mi espíritu ora. ¿Cuándo mi espíritu ora? Cuando yo oro en lengua, acá dice en la Reina Valera, en lengua desconocida, o en glosa, simplemente, como dijo el Señor Jesucristo. Versículo 15, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, Judas 1:20, para edificarnos. Y habíamos leído acá en Efesios capítulo 6, donde dice, orar en el Espíritu por todos los santos. Entonces, ¿cómo vamos a orar por todos los santos si no conocemos a todos los santos? ¿Cómo es posible que nosotros podamos orar si no conocemos a todos? Y la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Dice todos. ¿Cómo vamos a orar por todos? Pues hay una manera, cuando oramos en el Espíritu, nuestro espíritu ora. Así que la palabra de Dios nos dice que tenemos que orar con el Espíritu, pero también tenemos que orar con nuestro entendimiento, con nuestro nous, con nuestra mente, con nuestra razón, cantar con el Espíritu, pero también cantar con el entendimiento. Así que, en otras palabras, para todos estos propósitos, porque si bendices, como dijimos, propósito de hablar en lenguas, de orar en lenguas, es para bendecir, para agradecer. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén o el así sea a tu acción de gracias? O sea, ¿para qué oramos en lenguas? Para agradecer y dar gracias a Dios en un lenguaje angelical también. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Quiere decir que tú te edificas cuando hablas en lenguas. Pues cuando la interpretas o hay profecía, pues edificas también a los demás. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos
vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, la gente interpreta esto diciendo, no, pues no hay que hablar en lenguas, y toman estas escrituras. Lo que está diciendo Pablo, que yo como maestro, predicador, como apóstol, cuando yo voy a viajar kilómetros y kilómetros, voy a bajar en barco, voy a tener naufragios y todo, voy a llegar por fin a la iglesia en Éfeso, en Tiatira, en Tarsis, en Mileto, y entonces, pues quiero llegar y hablar, quiero enseñar lo que el Señor nos ha entregado. Entonces, lógicamente no se va a poner a hablar en lenguas. Entonces, pero eso no significa que Él estaba anulando a la iglesia para que dejen de hablar en lenguas. Lo que está diciendo es, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Entonces, miren lo que dice el versículo 23, hablando del tema de las lenguas. Si pues toda la iglesia, porque está hablando de las lenguas humanas aprendidas milagrosamente, son por señal a los incrédulos. Y ahí mismo dice, si pues, o sea, continuando, si pues toda la iglesia, o sea, repito, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y todos hablan en lenguas, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema. Porque dice, si toda la iglesia, en un solo lugar, está toda la iglesia, todos son creyentes, todos son hijos de Dios. Dice, se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Sí. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Entonces quiero que me expliquen los doctores de la ley qué significa el versículo 24. Pues si todos profetizan y entra un incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, porque está toda la iglesia. O sea que prácticamente todos están profetizando, están fluyendo los dones del Espíritu Santo, en los carismas del Espíritu Santo. Y entonces, ¿dónde está eso que dicen que no se debe hablar en lenguas, no se debe profetizar, porque eso ya pasó? Si aquí lo que estoy viendo yo, que la iglesia debería profetizar también. Lo que pasa es que la iglesia está traumatizada porque han entrado espíritus falsos, sí. Espíritu de error, sí. Visiones falsas, sí. Sueños falsos, sí. ¿Por qué? Porque Dios no habita en vasijas sucias. O sea, el Espíritu es santo. O sea, su nombre mismo lo dice. El Espíritu de Dios es un Espíritu santo. Agios. Es un espíritu agio, santo. Entonces, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Entonces dice, versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene glosa, tiene revelación, tiene interpretación. O sea, quiere decir que cuando tú hablas glosa, el apóstol dice, cuando hablas lenguas, porque está hablando de las lenguas, es todo el tema del capítulo 14, está hablando de las lenguas totalmente, no parado. Y sigue hablando. Entonces, ¿qué pues cuando se reúnen? Entonces, si hablas todo, tienen cántico, tienen doctrina, tienen lengua, pero esa lengua dice acá, tiene revelación. Esa palabra es apocalipsis. Tiene revelación, apocalipsis. Tiene interpretación. Lógicamente está hablando de las lenguas. ¿Se dan cuenta? O sea, la lengua puede traer revelación. La lengua puede traer un mensaje y hay que interpretarlo. Pues hágase todo para edificación. Si alguno habla
en lenguas, aquí está la palabra extraña que no estaba en el original, si alguno habla en glosa, en lengua, sea esto por... O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando claramente que Pablo no está diciendo que no lo hagan, porque si no, no diría lo que está diciendo. Dice, hablen dos o más tres y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. O sea, siga hablando en lenguas. Para sí mismo. Pero no que te calles. La palabra de Dios dice allí, el versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, acuérdense que el espiritual es el que tiene el Espíritu Santo y el sensual es el que no tiene el Espíritu. Y causa división. Y dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ojo, y con mucho cariño a todos esos pastores medios confundidos, traumatizados, se les comprende, pero con todo cariño, o sea, arrepiéntanse porque ustedes no pueden ir contra esto. Claramente, esto no es un consejo de Pablo, esto es un mandamiento del Señor. Reconozca que lo que los escribo son mandamientos del Señor. Así que no impidáis hablar en lenguas. ¿Dónde está eso? Ahí está. 1 Corintios 14, verso 39. Son mandamientos del Señor. Entonces, ¿cómo es posible que la gente esté hablando lo que no entiende? Ahora, yo quería concentrarme viendo claramente que cuando uno habla en lenguas, ora en lenguas, está orando el Espíritu y nuestro Espíritu ora y uno se edifica. O sea, propósito orar en lenguas. La palabra de Dios dice que a uno se edifica. Ya hemos leído 3 testimonios que es para edificación, nos edifica, orando en el Espíritu Santo y edificando nuestra santísima fe. Ahora, quiero escribir esta palabra. Es que es las 36, 18 y es la palabra griega oikodomeo, que es para edificar, que significa para edificar, así como cuando se edifica una casa, para edificar. El que ora en lenguas, dice, se edifica a sí mismo. Esa palabra es esta que está acá, ya es para construir una casa, y más exactamente esta palabra es para edificar, para construir una casa. Esa es literalmente la definición cuando la palabra dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Es la palabra esta que está acá y literalmente es para edificar, para construir una casa. Y vamos a ver que es así. En 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2 y el verso 5. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que ahí vemos que nosotros vamos siendo edificados como una casa espiritual y somos como un sacerdocio, y sabemos que los sacerdotes se ponen entre Dios y los hombres a través de la oración. Sacrificios espirituales. ¿De qué está hablando? Está hablando de orar en lenguas. Así que vamos a otro testimonio. 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, y este es un pasaje bien importante. 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 5.
dice, porque sabemos que si nuestra habitación, nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta casa, y aquí miren esta raíz de oikodomeo, la palabra casa en el griego es oikia, ¿se dan cuenta? Edificación y casa significa oikia, esa es la raíz. Vamos a leer de nuevo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una oikia, o sea, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, ¿de qué está hablando? Está hablando mientras oramos en lenguas, mientras oramos en el Espíritu, mientras nos edificamos en nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esto es lo que pasa. Estamos gimiendo, y cuando estamos así, nos estamos edificando, estamos siendo revestidos de nuestra habitación celestial. Así que así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. O sea, se dan cuenta cómo es que al darnos Dios su Espíritu lo relaciona con la construcción espiritual de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma, como una casa espiritual. Somos edificados, somos construidos como piedras vivas. Dice, vamos creciendo para hacer un templo santo, para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, dice la palabra de Dios que en este versículo donde dice gemimos, esa palabra gemimos, porque ahí dice, por esto también gemimos. Esta palabra gemimos es la número 4727. La palabra griega es estenazo, y que significa a gemir dentro de uno mismo, comprimido, constreñido, gemir a causa de una presión como en el parto. O sea, es una cosa interna de dentro, es una presión que empieza adentro y como que quiere salir para afuera. Gemimos, es estenazo. Entonces la gente se burla cuando algunos hijos de Dios, unas ovejitas que recién han sido bautizadas con el Espíritu Santo, llenas del Espíritu Santo, y empiezan a profetizar, a tener carismas, y entre eso empiezan a hablar un lenguaje nuevo, desconocido, que no entienden, y la gente se burla porque balbucean. Pero aquí estamos sabiendo que nosotros también gemimos, y esta palabra gemimos, repito, es estenazo, y que significa gemir dentro de uno mismo, comprimido, constreñido, gemir a causa de una presión como en el parto. Y quiero leer Romanos, porque esto es importante. Vamos a entenderlo mucho mejor en Romanos capítulo 8, verso 23. Romanos capítulo 8, verso 23. Dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Otra vez, al tener las primicias del Espíritu Santo, ¿qué pasa? El Espíritu Santo dice, nosotros también gemimos, estenazo, la misma palabra, esta. Nosotros también estenazo dentro de nosotros mismos, o sea, es adentro, de adentro. Entonces por eso que uno habla en nuevas lenguas, no voy a decir como involuntariamente, como que algo se posesione, nos hace hablar, no, sino que es una presión, que lo que queremos es adorar, es como dice el propósito de la lengua, es agradecer, acción de gracias, es interceder, es orar.
es bendecir, es profetizar. Entonces esa presión es adentro y eso tiene que salir y salen lenguas. Entonces por eso dice, nosotros que tenemos las primicias o el aparché. El aparché o las primicias son el primer fruto. Dentro de nosotros mismos gemimos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces ahí está otro versículo. Y si uno lee todo el capítulo 8 hasta el versículo 27, si uno leería todo, vamos a ver que en Efesios, vamos a unir Efesios 6, donde dice, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, en otras palabras, orar en lenguas, orar por todos los santos, como dice Efesios 6. Y vamos a ver que Romanos capítulo 8, todo el capítulo del 1, por lo menos hasta el 27, habla del mismo tema, aunque no lo crean. Pues lo van a creer si lo meditan, lo escudriñan y se dan cuenta que está hablando lo mismo. Yo voy a avanzar bien rápido para ahorrar. Está hablando que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, los que no son sensuales, sino que tienen el Espíritu. Bien rápido. Porque la ley del Espíritu, o sea, sí, hablando del Espíritu. Miren lo que dice el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Porque los que son del Espíritu se ocupan en las cosas del Espíritu. Verso 5. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La Biblia dice que recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, lo que habíamos dicho un principio, Dorea, el Dorea de Dios. El Dorea, que es el don inicial. Es un regalo. Por eso dice ahí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Dorea de Dios, el Espíritu de Cristo no es de él. Pues esta palabra, yo sé que es dura, es chocante, pero que no les sirva a ustedes para sentirse mal, sino para humillarse y buscar al Señor, porque esa es nuestra intención. Pero no podemos ir contra la verdad. O sea, esta es la verdad. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti, gloria a Dios. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos mora en ustedes, entonces él mismo también vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. O sea, está hablando del Espíritu Santo todo el rato. Entonces, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Abba. El mismo Espíritu, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces está hablando del Espíritu, del Espíritu, del Espíritu, del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Y está hablando de la creación, está gimiendo. Y la creación misma será libertada de la esclavitud gloriosa, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto. Y nosotros también gemimos que tenemos la primicia del Espíritu Santo. O sea que esperando la adopción de nuestro cuerpo. Y si seguimos leyendo versículo 26 a la segunda parte. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. Ya empezamos ya a esta parte. O sea, ya estamos entrando ya a lo que es la oración, a orar. Porque ahí dice claramente, dice,
Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa palabra gemidos, como ya lo hemos dicho, es tenazo. Y está hablando de gemidos indecibles. A ver, para los doctores de la ley, pues les mando a investigar en la palabra original griega qué significa gemidos y luego la otra palabra indecibles, que no se pueden decir o pronunciar. Entonces, mas el que escudriña los corazones, escuchen este versículo, acá terminamos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Allí está Efesios capítulo 6, verso 18. ¿Cómo vamos a interceder por todos los santos? Pues orando en el Espíritu, orando en glosa, porque como dice acá, el Espíritu Santo nos ayuda. Al orar en el Espíritu Santo, entonces estamos orando conforme a la voluntad de Dios, porque estamos intercediendo por la ayuda del Espíritu Santo de Dios, estamos intercediendo por los santos, por todos los santos. Y para terminar, quiero mencionar que las lenguas o las glosas, ya voy a repetir, pero es importante que lo repita, como dijo el apóstol, pues os repito lo mismo, para vosotros es bueno. Las lenguas o las glosas traen con ellas mismas revelación, ciencia, profecía y doctrina. Repito, traen apocalipsis, traen gnosis, traen profetía y traen didaché. Eso es lo que significa, pues lo que hemos leído: revelación, ciencia, profecía y enseñanza o doctrina. ¿Dónde está eso? Entonces, dos versículos. 1 Corintios capítulo 14, 6, ya lo leímos, y el 26, pero lo voy a leer de nuevo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, dice el apóstol Pablo, pues él va a enseñar, hermanos. Pero si él va hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare esas lenguas con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? O sea, no le sirve nada. Quiere decir que las lenguas o la glosa traen todas estas cosas. Traen lo que dice aquí en la palabra de Dios, traen revelación, traen ciencia, trae profecía y trae doctrina. Y en el versículo 26 también lo dice, que cuando se reúnen en la iglesia como iglesia, pues tiene ustedes doctrinas, tiene lenguas, pues esa lengua tiene revelación, tiene interpretación. Entonces, y quiero terminar, porque había dicho que iba a dar Biblia acerca de ese pasaje de Isaías. Empecé con Isaías 55, donde dice que así como los cielos de la tierra son la diferencia de altura, así como los cielos están bien altos sobre la tierra, así también mis pensamientos son bien distintos a los de ustedes, o están bien lejos o están bien separados. Mis pensamientos no son los vuestros. Isaías 55, 8 y 9. Y voy a citar un versículo uniendo todo lo que hemos enseñado, donde todos los dialectos y todos los idiomas en el mundo tienen su significado. Las lenguas humanas naturales del mundo tienen significado. Los dialectos del mundo tienen su significado. Igualmente, las lenguas angelicales, lo mismo. Entonces, para los Rambo saca la bazuca,
Pues presten atención. Vamos a ir, cuando se habla en un género de glosa, escucha bien, no necesariamente cada sonido o palabra tiene que tener su propia correspondencia o tener su correspondiente en nuestro idioma o en el idioma que tú hables. Repito, cuando se habla en un género, en un genos de glosa, no necesariamente cada sonido o palabra que escuchas tiene que tener su correspondiente en nuestro idioma. O sea, para los que se burlan con Rambo saca la bazuca, pues le voy a dar Biblia. Daniel capítulo 5, del 5 al 8. Y luego, pues Daniel capítulo 5, del 5 al 8, y luego Daniel, capítulo 5, del 24 al 28. Aquí está. Daniel 5, del 5 al 8, y 5, del 24 al 28. Pasaje muy conocido. Dice la famosa escritura en la pared, que todos los sabios del mundo no pudieron interpretar nada ni conocían ese lenguaje. En aquella misma hora apareció los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero. Ahora, ¿esa mano de quién era? No lo sé. Del Señor mismo, no lo sé. De un ángel, probablemente, no lo sé. Normalmente el Señor está sentado a su trono y tiene a su disposición millones y millones de ángeles. Probablemente fue un ángel que lo mandó. Dice, apareció los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban de una contra la otra. Estaba temblando, un poco más y se orina. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir a los magos, los caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia. Y acuérdense que Babilonia en ese tiempo era el imperio que reinaba. O sea, estamos hablando que tenían recursos. Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, subrayado, interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, todos. Créanme, eso tenía la capacidad de que si había un idioma humano, ellos iban a saber si era algo que lo podían entender. No era lengua humana. No pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Vamos empezando con eso. Para terminar, y esto sí, yo creo que acá terminamos. Esto va a ser un placer con el sello de... Y ahora vamos a ir a Daniel, capítulo 5, 24 y 28. Dice, ya si siguen leyendo la historia, ustedes ya saben lo que pasó. Entonces el Señor le da la interpretación a Daniel, y entonces de su presencia, dice, fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es, miren lo que es, Mene, Tekel Uparsin. Mene, dos veces, wow. Mene, Tekel Uparsin. A ver. Una. Se repite. Tekel Uparsin. 1, 2, 3, 4. Entonces dice,
Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Y pone la palabra de Dios acá, las escrituras, dice, Mene, aquí está, 2 puntos, contó Dios tu reino. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Y le ha puesto fin. ¡Wow! Todo eso significa Mene. Pues a mí no me preguntes eso. Lee y cree la escritura. Los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nosotros. Por eso leí Isaías. Dice Tekel. Ay, pero entonces repitió 2 veces esto. Eso no es mi problema. Pesado ha sido en balanza. ¿Y qué más? Y fuiste hallado falto. Y fuiste hallado falto. Wow, todo eso. Sí. ¿Y qué más? Pérez. Pérez. Dice, tu reino ha sido roto. Y dado a los medos y a los persas. Y dado a los medos y a los persas. Wow. Cuando se habla de un género de glosa, no necesariamente cada sonido o palabra tiene que tener su correspondiente en tu idioma. Wow. ¿Qué era lo que estaba escrito en la pared? Esto. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. No era lengua humana. Babilonia, el imperio más grande, en el momento que tenía el control absoluto de todo el mundo conocido, pues créanme, tenían los recursos, no era lengua humana. Todos los sabios, adivinos, todos no pudieron. No era lengua humana, era una lengua angélica. Pero que tiene significado. Y cuando Dios da su significado, le da la gana de decir una sola vez Mene y dice con todo Dios, todo tu reino y le ha puesto fin. Una sola palabra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras para solamente Mene. Y todavía la repite porque le da la gana. Sí. Tekel. Una palabra que significa pesado ha sido en balance y fuiste hallado falto. Tú que te haces maestro sensual, que no tienes el espíritu, has sido traumatizado, pídele perdón a Dios porque va a bendecir tu vida. No le tengas miedo. Sí, hay demonios y espíritus malos que están allí en el aire todo y se meten. Sí, es verdad. Pero no le tengas miedo porque si vives en santidad y tu conciencia está limpia delante de Dios, no tienes por qué temer. Que el Señor nos da el discernimiento para reconocer esos kundalines, esos demonios, que esas falsas lenguas, claro que sí. Pero por causa de los sensuales, por causa de los que no han llegado a la madurez y porque están sucios por dentro y por fuera, pues la iglesia se está perdiendo la bendición. Vamos a terminar acá. ¿Qué dice? Una palabra Tekel tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras. Y luego dice, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¡Wow! Esta palabra tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. ¡Wow! 14. A ver, Rambo saca la bazooka, ¿no? Arrepiéntete. Y para colmo, Uparsin, ¿dónde está Uparsin? Bueno, a ver,
A ver los sabios. Uparsin, ¿dónde está? Sí, porque dijo Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Yo quiero saber qué es Uparsin. Bueno, pues ahí me la cuentas. Ahí me la cuentas. Uparsin no está. No, es que alguno me dirá, no, es que la Biblia, que la traducción. Interprétalo, tómalo como quieras, pero esto es en honor a la verdad y honramos la verdad de principio hasta el final. Absolutamente todo el camino. Bendiciones.